Buenas tardes. Vamos a comenzar. Continuamos con nuestra programación de la Semana Cultural del Pupitre Recuerdo, un viaje por la historia del Colegio Público de Gallur. En esta ocasión vamos a poder disfrutar esta tarde de una charla coloquio a la que hemos titulado Recuerdos y emociones del pasado educativo de Gallur y con algunas pinceladas sobre actividades fuera del aula. Importantísimo. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, incluido al público, que también participáis seguro, y agradeceros especialmente a todos vosotros los que me acompañáis en esta mesa vuestra predisposición y voluntad desde el primer momento para formar parte de esta charla coloquio y querer venir a Gallur y acompañarnos. Gracias a todos y a todas. Y voy a pasar a presentarles primero por orden de intervención y después ya les iré dando paso uno a uno para que vayan comentando. En esta mesa nos acompaña Silvia Gómez Bosque, gallurana. Gallurana, licenciada en Humanidades y diplomada en Magisterio de Primaria. Actualmente es profesora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Odón de Buendezuela. Es escritora, autora del libro Las primeras maestras de Zuera, por el que recibió el tercer premio Clementina Pala Labasa por la investigación, y es exalumna del Colegio Público de Gallur. También nos acompaña en esta mesa María Pilar Laborda Zapata, gallurana, diplomada en Magisterio, la actual directora del Centro Público Integrado María Domínguez, con anterioridad ocupó el cargo de secretaria del centro y también exalumna del Colegio Público de Gallur. Nos acompaña también esta tarde Ángel Lorente. También lo tengo aquí como gallurano. Gallurano porque pasó sus años bonitos en Gallur. Es licenciado en Filología y en Ciencias de la Educación, actualmente responsable del equipo sinodal de la Diócesis de Zaragoza. Fue profesor durante 11 años, inspector de Educación durante 27 años y también fue alumno del Colegio Público de Gallur. Pues seguimos con nuestros acompañantes esta tarde. Ángela Santa Ruiz. Ángel estudió la carrera de magisterio porque le he dicho, ¿cómo te presentas la titulación? Y me dice, yo soy maestra. Y fue profesor de nuestro colegio público durante 20 años, desde 1969 hasta 1989. Así que estuvo muchos años conociendo a muchos galluranos y galluranas y formándolos. Nos acompaña también en la mesa Carmelo Marcena Albero, que es doctor en Geografía, escritor e investigador ecosocial, autor de varios libros sobre temática medioambiental y educativa. Mañana presentamos uno de sus libros, no os lo perdáis, venid a la presentación. Y fue profesor del Colegio Público de Gallur durante 8 años, desde 1979 hasta 1987. Y nos acompaña aquí al lado mía, a mi izquierda, Carlos Gracia Casado. Gallurano, mi predecesor en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur, graduado en Historia del Arte, cuyo trabajo de fin de máster se centró, como ha explicado ahora en la entrevista de la radio, en las construcciones escolares públicas del antiguo partido judicial de Borja entre 1923 y 1939. Actualmente es profesor en el Instituto de Tauste y también fue alumno del Colegio Público de Gallur. Así que, como habréis visto, el elemento común de todos y todas ellas es su dedicación al mundo educativo, ya que todos son docentes o han sido docentes, lo que nos garantiza su conocimiento sobre el tema. Y lo más importante es que todos y todas, unos como maestros y otros como alumnos, han pasado por nuestro colegio público de Gallur, que es el protagonista de nuestra Semana Cultural en su 23ª edición.
que, como comentaba ahora, hemos tenido una entrevista en la radio después de tantos años, quizá puede resultar difícil encontrar una temática atractiva para las semanas culturales, para que los gallegueros y los gallegas quieran venir a las exposiciones, a las charlas, pero en esta ocasión lo tuvimos claro y quisimos dedicar la Semana Cultural a la historia de nuestro colegio, el lugar por el que todas y todas hemos pasado y del que seguro guardamos anécdotas y grandes recuerdos. Recuerdos de aquellos años de la infancia en los que los días eran largos y el tiempo iba despacio y en los que nos dejaba disfrutar de cada vivencia de otra forma y que guardaremos siempre en nuestros corazones, que al final es el objetivo de esta Semana Cultural, que llegaros al corazón. Y sin alargarme, pues les voy a ir dando paso a nuestros participantes esta tarde, de la que también formáis parte vosotros y vosotras, pues cuando terminen sus intervenciones os daremos la palabra a quien queráis para que nos acerquéis vuestros recuerdos en el colegio y al terminar el coloquio podremos disfrutar de una manera más distendida y de todos ellos que tenemos después en la zona de la Casa de Cultura un agapo. Muchas gracias y ahora voy a pasar a presentarles. Ahora en papel de moderadora de la tarde. Voy a ir dándoles paso. En primer lugar, va a hacer su intervención Silvia Gómez Bosque. Buenas tardes a todos, a todas. Lo primero de todo, quiero dar las gracias por invitarme a participar. Pues como maestra me hace mucha ilusión que se dedique toda una semana a la educación con tantas actividades culturales. Parece una suerte. Como exalumna por ser fruto de esta escuela, y como incipiente indagadora sobre la escuela del siglo XIX y principios del XX, y más específicamente de la figura de la mujer en la educación, pues me alegra mucho que la educación siga siendo un tema que os interese a tanta gente. Voy a intentar acercaros a la escuela antes del colegio que conocemos hoy, del concepto y del edificio que conocemos. Es la parte más antigua, la más histórica, la más alejada de nosotros, y creo que por eso nos puede ser llamativa y nos puede resultar curiosa. Y me gustaría que pudiese ayudarnos a imaginar una línea de la educación en Galicia. Como todos sabéis, antes del colegio, que desde hace unos 20 años se denomina María Domínguez, las escuelas estaban en el conocido edificio Pinapel. Y anterior a él, me pregunto yo, ¿qué pasaba? Pues anterior, según los archivos del ayuntamiento, se alquilaba una habitación o un local que servía de aula. Y esta era toda la escuela. Allí, en ese espacio único, es en el que se daba clase a todos los niños que asistían. Según estudios de María Rosa Domínguez Cabrejas, historiadora y profesora de la Universidad de Zaragoza, en 1745 Gallur ya tenía escuela de niños. Así que había un maestro de niños que daba clase a unos cuantos niños. Porque, por aquel entonces los maestros ni se dedicaban de manera completa a esa función. Muchos eran campaneros, sacristanes, organistas o incluso enterradores. Así que no pasaban el tiempo completo con los pequeños. No acudían tampoco muchos niños a la escuela, pues se necesitaba para las tareas del campo y del cuidado de animales. Así que realmente muy pocos iban a clase. Y la escuela no se consideraba ni importante ni fundamental para la vida. A la entrada del siglo XIX mejoró un poco la idea de educación, prestándole algo más atención e intención con la Constitución, con la PEPA de 1811, en la que se recogía que debían crearse escuelas en todos los pueblos de la monarquía. Según la profesora que antes he nombrado, en 1821 Aragón contaba con 503 escuelas de niños, una de ellas la de Gallur, y solo 85 de niñas. Gallur aún tardará unos años en tener escuela para chicas, como en la mayoría de localidades de Aragón. El nivel de analfabetismo en España ascendía por entonces al 90% de la población. Más tarde, entre 1845 y 1850, según el Diccionario Histórico-Geográfico de Pascual Madoz, Gallur contaba con unas 1015 almas y, por fin, con escuela de niñas. Se especifica que sin dotación fija, esto es, satisfaciendo a cada una lo que contrataba. ¿Y qué es lo que contrataban? Pues la formación. Pero esa formación se denominaba hasta de calceta
o de costura, pues las labores manuales de coser eran la materia principal de su aprendizaje. También, como ya sabemos, con Fernando Madoz había escuela de niños, a la que concurrían 40. Estaba dotada con 20 caizes de trigo que pagaban los vecinos. Las escuelas podían ser íntegramente pagadas por el ayuntamiento, tanto el maestro como el alquiler del local, o entre el ayuntamiento y las familias, o solo las familias. Lo que sí que se encargaba el ayuntamiento era de los contratos de los maestros. La educación de los niños y niñas, en la misma fecha, a mitad del siglo XIX, en el mismo pueblo, pues no tenía nada que ver. Las niñas dedicaban buena parte de su tiempo a labores de costura, como hemos dicho, y aprendían a leer muchas veces el catecismo o de la Biblia, pues la materia de moral cristiana se consideraba también fundamental e imprescindible. Es la que tenían en común con los niños, aunque los contenidos también eran diferentes, porque los roles y el destino que la Iglesia ideaba para unos y para otras era bastante diferente. Los chicos, además, podían aprender matemáticas, geografía, historia. Y ahora os voy a contar información inédita. La primera maestra contratada por el ayuntamiento me consta de 1852 y se llamaba doña Marcelina Lafuente. Poco tiempo después, en 1855, llega doña Fermina Lafarga, de Huesca. Se casa aquí y dedica 36 años a la educación de las niñas galluranas. En 1992 comienza a dar clases doña Pilar Riva García, hasta ya entrado el siglo XX. Además, también hubo al menos 10 jóvenes galluranas que salieron a estudiar a la Escuela de Maestras de Zaragoza entre 1880 y 1930. Y de esta forma entramos en el siglo XX, con las escuelas de niños y niñas separadas, que así seguirán por muchos años, con asignaturas distintas que definen diferentes destinos según fueras chico o chica, aunque con el tiempo se fue perdiendo el peso de la costura y se fueron equiparando en las materias a aprender. El cambio de siglo, con una España arruinada por las pérdidas de las colonias, la crisis económica y política, pues no va a mejorar demasiado la situación de la educación. Pero habrá avances legislativos, porque desde 1908 las mujeres pueden estudiar bachiller y a partir de 1910 se les acepta a la universidad. Ya iban más infantes a la escuela. Parecía que estaba cambiando la concepción de la importancia de ir al colegio, pero esto fue gracias a muchos inspectores e inspectoras de educación, a muchos maestros y maestras intelectuales de la época, y a leyes sobre instrucción primaria que penalizaban, incluso con multas, no llevar a los hijos e hijas al centro educativo. En los archivos de Ballur se observa gran movimiento de contratos de maestras y maestros a principios del siglo XX y se recogen quejas de impagos o pagos retrasados. Era el mal común de la época en toda España. De esos momentos venía la frase: pasar más hambre que un maestro de escuela. En las actas de la Junta de Primera Enseñanza que tenía la localidad se habla a finales de 1928 de la existencia de 2 escuelas nacionales de niños y 2 escuelas de niñas. Había aumentado el número de escuelas porque había aumentado el alumnado. Al principio se organizan aleatoriamente, según pares e impares del listado, luego por distritos administrativos o calles, y finalmente hacen caso a los inspectores e inspectoras y deciden separarlo por edades, que va a ser mejor para su aprendizaje, que hoy lo daríamos por hecho. Silvia, acercar un poquito más el micro. Aquí estoy bien perfecto, pero en casa sí te escuchan. Con la República, en 1932, llega una biblioteca escolar de la mano del Patronato de Misiones Pedagógicas en Madrid, que se irá asignando a las diferentes aulas. Pues no era nada común tener libros en casa, ni en la escuela, ni que existiese biblioteca pública. Así que el libro era todavía un artículo raro, escaso, de lujo prácticamente. En 1935 se habla de 2 escuelas de párvulos ya situadas en el edificio denominado Pignatelli. Este edificio fue dañado en un bombardeo durante la Guerra Civil el 23 de noviembre de 1937 y hubo que buscar nuevas aulas para poder continuar con las clases de párvulos y la de niñas número 3. Ya había una más. En
En la década de los 40 ya se inaugura un nuevo y actual colegio, el edificio antiguo. Y de lo que sucedió en él, pues ya hablarán mis compañeros. Para concluir, quisiera decir unas ideas para concluir, y es que resulta un poco difícil seleccionar solo unos pocos datos para poder generar una línea de evolución de la escuela y no caer en una sucesión de fechas o actos inconexos que pudieran resultar pesados. Que el paso del tiempo, junto con las personas, las ideas que validaron y apoyaban el sentido de la educación, han hecho evolucionar la escuela de Gallur y en el resto de España. Y el hecho de dedicar una semana cultural del popular recuerdo, pues permite establecer vínculos y crear redes entre profesionales para potenciar el conocimiento de la historia de nuestro pueblo y de la educación en él. La idea de que la escuela de niñas de Gallur surge 100 años después de la de niños y es reflejo de una educación diferenciada por géneros que se mantuvo hasta pasada mitad del siglo XX, que comienzan a extenderse las escuelas de niñas en muchas más localidades, como sucede aquí a partir de la mitad del siglo XIX, y que eso queda reflejado en los archivos del ayuntamiento. Y que el magisterio fue parte clave del proceso de profesionalización y emancipación de la mujer, pues actualmente la mayor parte de la plantilla del cuerpo de maestras actualmente son mujeres. En ciertas ocasiones se da la singularidad, además, de que la vocación al magisterio traspasa generaciones, como nos va a contar y la verdad. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ya la ha presentado Silvia, ahora es el turno de María Pilar Laborda Zapata. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor participar en el acto de hoy, no solo como directora actual del CPI María Domínguez, sino que, como todos sabéis, el colegio no es solo mi lugar de trabajo, sino que también es el escenario de una historia personal y familiar. Agradecer al Ayuntamiento y a Sara por organizar esta Semana Cultural, ya que de otra manera no me hubiese puesto a buscar información con mi madre, con mi primo Rafa, y a rebuscar entre actas antiguas. Hoy me gustaría compartir con todos vosotros un relato que no está escrito en los libros de historia, pero que de alguna forma forma parte de la memoria viva de este pueblo. Y es que somos 3 generaciones unidas por una misma vocación, aunque tenemos una cuarta que no ha trabajado todavía en Gallur, pero que es la directora del Colegio de Gotor, Marta Zapata. Todo comenzó con mi abuela, María Pilar Arriaga Villanueva, nacida en 1904, en Navarra. Estudió magisterio en Zaragoza en una época en la que ser mujer y maestra era un acto de valentía. Su primer destino fue en Tejeda, en Gran Canaria, donde vivió en una cueva. Tuvo que emprender un largo viaje en tren y en barco, algo difícil de imaginar para una mujer joven en aquel momento, porque se fue sola. Y allí, lejos de su familia, dicen que lloró mucho, pero que también vivió momentos felices, que forjó amistades que le durarían para toda la vida. En Tejeda conoció a doña Carmen Payás, con quien entabló una profunda amistad. Años después, esta amistad trajo a doña Carmen a Gallur. Alrededor de 1926, mi abuela llegó a Gallur, donde ejerció como maestra durante casi 4 décadas. Fue una mujer adelantada a su tiempo, con inquietudes artísticas, tocaba el piano y me la imagino, por lo que me dicen de ella, que era estricta, pero comprometida con su vocación docente. Alrededor de gracias a Silvia Gómez, he podido ver en las actas de la Junta Local de Primera Enseñanza que desde 1930 aparece la firma de doña María Arriaga, que así era como firmaba, aunque se llamaba María Pilar. Aunque es posible que llegara antes de 1930 a Gallur, porque hay un salto en las fechas de las actas, hay actas que no están, y no aparece en ninguna su nombramiento, sino que directamente aparece una acta que sale firmada en 1930, con lo que pensamos que su nombramiento fue antes. Y de esto ya va a hacer casi 100 años. En 1938 hay 2 actas en las que aparece como presidenta de la Junta de Primera Enseñanza, cuando las mujeres todavía no ocupaban esos puestos.
Suponemos que solo era una sustitución porque solo hay 2 actas, pero bueno, ahí estaba como presidenta. En 1965, con 61 años, se enfermó de bronquitis y comenzó a tener frecuentes recaídas. En aquellos tiempos, si un maestro enfermaba, debía de buscar y pagar de su propio bolsillo quien lo sustituyera. Así que mi abuela eligió a mi madre, que ella era maestra, para que la cuidara y la sustituyera en la escuela. Y mi madre se pidió una excedencia y se instaló en Gallo. En 1968 mi abuela se jubiló y organizaron una fiesta en el Cine Roma. Me imagino que sería un homenaje merecido a toda una vida dedicada a la enseñanza. Falleció en 1979, el mismo año que yo nací, cuando mi madre estaba embarazada. Y aunque no llegué a conocerla, su legado siempre ha estado de alguna manera presente en mi vida y en mi vocación. Después vino mi madre, María Pilar Zapata Arriaga, que siguió sus pasos. Nació en 1940 y desde muy joven supo que quería ser maestra, aunque muchas veces le he oído decir que también quería estudiar medicina. Fue una mujer afortunada para la época, tanto económica como culturalmente, ya que pudo tener acceso a estudios y a una vida sin preocupaciones. Sus primeros estudios fueron en Gallur. Fue escolarizada en infantil con doña Carmen Payas, aquella amiga de la abuela de Canarias, en las escuelas nacionales que estaban en el Frente de Juventudes. Después, hasta los 9 años, fue al colegio, al edificio antiguo con doña Margarita Almudí. A esta clase iba con su hermana Mari y con chicas más mayores. Y allí se preparó para presentarse en las pruebas de acceso de ingreso al bachiller, que lo hacían por libre. El examen fue en el Instituto Miguel Servet de Zaragoza. En 1950, con 10 años, comenzó a estudiar bachiller en Gallur con el director de correos en su casa. Iban 2 chicos y ella, Fernando Navarro y Manolo Marco Moros. Estudiaban todo tipo de materias, incluida latín, con 10 años. Se examinaban cada año por libre en el Instituto Miguel Servet. En 1953, con 13 años, se fue a Zaragoza a estudiar 4º de bachiller al Instituto Miguel Servet de forma presencial ya y oficial. Solo había mujeres y se alojaba en el Colegio Rincón de Goya. Estudió magisterio en la Escuela Normal de Zaragoza y con 19 años hizo las oposiciones en Pamplona. Las oposiciones constaban en 2 tipos de pruebas, unas pruebas escritas y otra prueba práctica en la que le tocó explicar el tema de la Dama de Elche a un grupo de alumnos. Aprobó y para enterarse de ello tuvo que hacerse una suscripción al periódico de Navarra donde salía publicado. No salían notas, sino que ponían apto o no apto. Y recorrió pueblos como Alsasua, Lodosa, Cenicero o Fontellas, en los que cobraba 1000 pesetas de sueldo y a veces pagaba 1100 de la casa donde se quedaba y tenía que mandarle a mi abuelo dinero. Después tuvo que pedir la excedencia para venir a sustituir a mi abuela y daba clases ahí en el edificio antiguo. Enseñaba lengua, matemáticas, geografía, de todo menos a coser porque no le ha gustado nunca. También impartía clases de gimnasia, de dibujo y dice que había clases de más de 40 alumnos. Esta parte luego de los 60 y los 70 luego nos contarán Ángela Santa y Ángel Lorente. Cuando mi abuela se jubiló, mi madre se quedó de excedencia para cuidarla porque su vacante estaba en Navarra hasta que consiguió una plaza en Aragón cerca de Gallur. Y en 1975 fue destinada a Farasdos y más tarde a Egea. Llegó a Gallur en el curso 80-81. El primer año pues, dio clase a 6º, 7º y 8º, después 3º, 4º y 5º. Sus compañeras de nivel fueron doña Presen, doña Laura, Raquel Zabaleta, trabajó con Ángela Santa, con Carmelo. Los directores fueron don Miguel, don Jesús, don José, don Gaby, José Antonio. Mi madre se ocupó algunos años de la biblioteca del centro. Y en el 2001 se jubiló. El mismo día de la jubilación terminó un curso de informática y para darle la sorpresa que yo estaba de prácticas tuvimos que sacarla del aula de informática que estaba dando clase de informática. Preparamos su fiesta en secreto. Los niños de infantil hicieron entrevistas, le regalaron un libro de todos los alumnos del centro con dedicatorias, dibujos, fotos. Los antiguos alumnos le regalaron fotos, los compañeros unos cuadros y un libro de cerámica. El ayuntamiento una torre de Gallur. Preparé la verdad que su jubilación con mucha ilusión, buscando fotos y recuerdos para que sus compañeros pudieran prepararle una buena sorpresa. Y la comida fue en el santuario de Borja, porque a mí me hacía mucha ilusión ya que antiguamente se hacían
las comidas de final de curso en el santuario de Borja y sobre todo los hijos lo disfrutábamos un montón. Luego estoy yo, que nací en el 79, crecí entre las aulas, los libros, los juegos en el patio, tengo muchos recuerdos. Los maestros de aquella época pasaban la vida en la escuela, vivían en el pueblo. Por las tardes, cuando acababa la jornada escolar, se quedaban a preparar tareas, hacían seminarios de formación, reuniones. Cuando había claustros, los hijos de los maestros nos frotábamos las manos porque se quedaba el cole vacío para nosotros. Marta y Alberto, Leticia, Alfonso, Maricruz y David. Y luego vinieron Nacho y Mar. Y nos lo pasábamos muy bien. Todos los profes reunidos y el cole para nosotros. Todo eso fue calando en mí hasta que decidí estudiar magisterio. Hice las prácticas aquí en Gallur. Entonces estaba José Antonio de director y Charo Larroder, jefa de estudios. Me ayudaron un montón con mis trabajos y a preparar mis exámenes. La presidenta del Amparo Lourdes Talaya. Se dio el cambio de nombre de Nuestra Señora del Buen Suceso a María Domínguez. Y ese año es el que se jubiló mi madre. Desde entonces he recorrido algunos pueblos de Aragón hasta llegar aquí. Llevo 8 años en el centro, 2 de los cuales como tutora de infantil, 4 como secretaria y 2 como directora. El primer año estaba María Alonso, de directora, después Carlos Liso y Elisa, como jefa de estudios, con los que vivimos el COVID y el cambio a CPI. Y después Elisa pasó a ser directora hasta su embarazo. Desde que asumí la dirección he intentado mantener vivo ese espíritu de comunidad que han ido forjando mis antecesores. En Gallur, casi todas las familias tienen algún miembro que fue alumno de mi madre o de mi abuela. Y ahora muchos de sus hijos o nietos son alumnos del centro. Eso me emociona profundamente, porque más allá de los cambios en los métodos, en las leyes o en la tecnología, hay algo que permanece y es el amor por enseñar, el compromiso con los niños y niñas de Gallur y de su futuro, y la certeza de que la educación transforma vidas. Gracias por permitirme contar esta historia, una historia que no es solo mía, sino de un pueblo que ha crecido al calor de la escuela. Bueno, gracias María Pilar. Yo, aparte de este gracias, te quiero dar las gracias especialmente porque siempre, a cada proyecto, a cada cosa que le proponemos desde el área de cultura, aunque esté con miles de cosas, venga con el cole, nos dice que sí. Así que creo que tenemos mucha suerte de tener la directora de nuestro colegio. Así que eso es. Ahora retrocedemos a los años 60. Primero, gracias a Sara por invitarme, a Carmina Gaspón, que me metió en esta aventura de investigar sobre la historia de la educación en Gallur, y a algunos de los que habéis sido informantes, Margarita, Quino, Alicia Manero, Ángela Santa, Piti Navarro, en fin, muchísima gente, mis vecinos Charo y Paco. Hemos ido hablando con mucha gente y estamos recogiendo muchos testimonios y ojalá os animéis a partir de esta Semana Cultural a seguir aportando fotografías, documentos o testimonios de lo que fue vuestro paso por el colegio, ¿vale? Bueno, pues en 1966 Gallur tenía una importante actividad económica, social y escolar con casi 4.500 habitantes de hecho. Contaba con unas escuelas nacionales de niños y de niñas por separado, 2 aulas de parbolitos, como ha indicado antes Pilar, un colegio privado de monjas, las Anas, desde 1936 a 1962, que fueron sustituidas por las franciscanas de 1963 a 1970. Había un colegio de la Falange, que en el vídeo, por cierto, de la exposición lo podéis ver, con un aula de primaria para alumnos de más de 9 años. Abilio me contaba un poco que fue uno de los primeros alumnos, pues a buena experiencia de aquellos inicios. Y ahí se preparaba también para sacarse el título de bachiller elemental por libre. Pero también había una escuela parroquial de motores fundada por Monseñor Alfredo Gil, al que tuve todavía la suerte de entrevistar y que falleció hace pocos meses, y otra dirigida por mujeres y cuyas responsables eran Pili Navarro y Lola Pobes. Con Pili Navarro también hablamos y está grabado gracias a Onda Gallur, ¿verdad? Bien.
Mirad, hace más de 60 años, porque hay que poner las cosas en su contexto para entender lo que viene después. Hace más de 60 años estábamos con una ley de educación del año 45, con una ley de educación de posguerra, y que no se modificó hasta el año 1970. Luego nos hablará Ángela Santa de eso. Tenéis abajo el libro de las actas, y en las actas, en el año 66-67, cuando yo estaba en el colegio todavía, se rezaba en clase y había turnos de maestros para ir a misa con los alumnos. Esto hoy nos parece increíble, pero hay que situarse en la época pues, para comprender lo que entonces se hacía y que ahora nos resulta bastante extraño. Yo y mi hermana María Antonia, que está por ahí, estudiamos la educación primaria en las entonces llamadas escuelas nacionales. En mi caso, hasta el año 67. Pero antes, yo y también ella habíamos sido parvulitos en el colegio de las Hermanas de Santana, hasta los 7 años. Pero a los 7 años los chicos nos teníamos que marchar a las escuelas nacionales, porque ya habíamos comulgado. Y las franciscanas mantuvieron también esa tradición. Nuestro padre trabajaba como camionero en la fábrica de harinas de los Mateo. Vivíamos en la Plaza de Justicia, número 1, al lado del Colegio de las Sanas. Y al otro lado de la calle estaban 2 aulas públicas de parvulitos cuyas tutoras eran doña Carmen Payas y doña Margarita López. También contemplábamos desde casa cómo entraban y salían los alumnos del Colegio de la Falange, dirigido por don Jesús Lanuza, que dependía de un patronato municipal o el aula de adultos donde daba clase por las tardes el maestro don Juan Redondo, todo esto a principios de los 60. O sea, fijaos qué panorama educativamente tan rico había en Gallur en los años 60 y que bien merece que sigamos profundizando en ello, porque valorando nuestro pasado aprendemos mucho de nuestro presente para proyectar el futuro. Bueno, pues en el curso 62-63 yo comencé la primaria. Era entonces alcalde Calixto Isasa, también para que os situéis, y entró en el año 63 José María Gracia, que también os acordaréis de él. Los que tenemos entre 65 y 75 años, creo que esto les motivará bastante porque es lo que hemos vivido. Bueno, pues yo estaba en la escuela de chicos, había 4 maestros, don Severino Aznar, don Joaquín Pobes, don Esteban Rodríguez y don Miguel Goyeneche. Don Severino y don Miguel aún dieron clase a mi hermano Jesús, que también está por ahí, 8 años más tarde. En la escuela de niñas estaban las maestras, doña María Arriaga, que la han citado ahora mismo, doña María Lucertales, también doña Irene Jiménez, que fue muy importante para mi hermana, gracias a la cual pudo estudiar. Doña María Jesús Martínez, que hay una foto con niñas en la exposición. Doña Esperanza Parrilla, al menos en el año 66-67. Y doña Josefina Pardo, que tan buena amistad hizo con Carmen Isasa, hasta hoy. Según me contaba la Carmen Isasa, que me contó cosas muy interesantes de cuando vinieron las Sanas a Gallur en plena guerra civil, porque las Sanas vinieron a Gallur en plena guerra civil para atender a los niños huérfanos que habían quedado por la contienda. Bueno, pues era una escuela graduada de 4 secciones donde no existía la coeducación. Yo comencé la clase con don Severino Lázaro, a quien ayudaba a corregir a su mujer, doña Mari Carmen. ¿Os acordáis de doña Mari Carmen? Que a mí me llama la atención porque iba siempre muy enjollada y cuando nos corregía los ejercicios llevaba un montón de pulseras y hacía mucho ruido. Y siempre me quedé con esa imagen. Pero lo curioso era que cuando le hacía los deberes te decía, pásate por don Severino. Y entonces íbamos a don Severino, que estaba leyendo el periódico, hoy sería algo increíble, pero esto es verdad, es verídico. Estaba leyendo el periódico al lado de la estufa y decíamos, don Severino, que me manda doña Mari Carmen, cogía la regla, me quedaba 4 reglazos y ya que marchábamos. Bueno, le teníamos respeto a su marido y también miedo porque era un tanto, a mi modo de ver, autoritario. En una ocasión nos avisó que venía a visitarnos la inspectora doña Elena Gil y nos advirtió que nos teníamos que portar muy bien. A mí me causó tal impresión, no es que luego yo soy inspectora de educación, pero os lo digo de verdad. Lo dijo de tal modo que a mí me pareció que venía la ministra de Educación. Y ahora me acuerdo que llevaba un abrigo gris y una bufanda blanca, con lo cual se supone que era invierno. Por cierto, su marido era el inspector del colegio de las chicas, el del colegio de las monjas.
Bien, esto como anécdota. Bien. En el curso 65-66 me tocó pasar a la clase de Joaquín Póvez. Ahí está Margarita. Pero estuve muy poco tiempo porque estuve enfermo muchos meses y tuve que repetir curso. Pero de los meses que estuve con él recuerdo un trato amable, sus discursos animándonos a estudiar porque así prosperaríamos y sobre todo su inquietud científica por la meteorología y el universo. Recuerdo cómo nos preparó un cristal ahumado para ver un eclipse de sol parcial a finales de mayo del 66. El 20 de mayo, le he buscado en internet. Y a diario nos escribía en la pizarra datos meteorológicos, pero que era realmente algo increíble, que en aquella época un maestro tuviera ese tipo de inquietudes. Luego, cuando estuve hablando con ellos, que me contaron muchas cosas de su padre y suegro, pues mirad, don Joaquín leía libros de Freud y hacía resúmenes. Eso era algo insólito en un maestro de los años 60. Lo cual demuestra un poco pues como había también distintos talantes y distintos perfiles de maestros dentro del colegio, con lo cual yo no digo ni mejor ni peor, simplemente que había perfiles distintos. Bien, concluí mi estancia en las escuelas nacionales con la clase de los mayores de 11 a 13 años, que también no sé si coincidí con Amable o coincidimos con don Joaquín, creo que fue con don Joaquín. Bueno, pues, ¿por qué nos llevaron al Beato Agno, a la escuela de motores? Porque no cabíamos en las escuelas. 4.500 habitantes, esto empezaba a ser un gran problema y claro, el problema se resolvió en el año 69-70 con la construcción del segundo pabellón, que lo estrenaron, si no me equivoco, Ángela Santa o al poco tiempo. Tuvimos que marcharnos al colegio, a la escuela de motores, que había fundado hace ya años don Monseñor Alfredo, como os he dicho antes, y ahí creo que estuvieron, no sé si un par de años, porque yo ya me marché a estudiar a Zaragoza, pero hubo algún problema de ubicación de aulas, porque las actas hablan de aulas dispersas. Tal vez incluso en el auxilio social, ¿os acordáis del auxilio social? Donde daban comidas para niños pobres, pues ahí también creo que hubo alguna clase. Bien, el tutor de primaria aquel año fue un joven maestro que se llamaba don Ángel Bernal, del que yo tengo muy buen recuerdo, porque nos preparó para hacer el examen de ingreso a Juan José Mateo y a mí, y gracias a él pues pudimos aprobar y podemos seguir estudiando. Nos daba clase en un cuartito con una estufa de butano que hacía un frío de narices, y luego lo he entendido, y es que estaba prohibido dar clases particulares dentro de la clase del aula. Eso lo he visto en las actas. O sea, podía haber permanencias, al acabar las clases había permanencias, les pagábamos a los maestros, y los maestros así tenían un poco más de dinero. Pero clase particular era otra cosa. Entonces don Ángel, que era muy escrupuloso, en un cuartito que había en la escuela de motores, que hacía un frío de narices, como digo, pues ahí nos daban con una botella de butano clase a Juan José Mateo y a mí. Bien, tengo un recuerdo pues muy grato de don Ángel. Por entonces el colegio entregaba unos premios escolares, 2 por unidad, que era un diploma por aplicación y laboriosidad, y que era un acto académico muy solemne al que iba el alcalde, en este caso José María Gracia, o su teniente alcalde, el señor Navarro, y el párroco don Jesús Moreno. Una singularidad de aquella época es que sobre el año 1965 el colegio público contó por primera vez con un director de cuerpo que se llamaba don Ramón Javierre y que lo conoció Ángela Santa y que se marchó en el año 1970. Yo me acuerdo de él perfectamente porque era muy religioso, era monaguillo y siempre pasaba como comulgar con su señora, que iba siempre muy trajeado, muy impecable. Bueno, pues fue sustituido por don Luis de Tosa en el año 70-71, según he visto en las actas, pero yo me acuerdo perfectamente que tenía el despacho al fondo en la planta primera, porque el colegio se llamaba Agrupación Escolar Mixta. Yo le he dado vueltas y al final ya localicé la legislación, se llamaba agrupación porque era agrupación de escuela de niños, de niñas y de la escuela de las aulas de párvulos. Pero mixta no era. La publicación llegó mucho más tarde, más allá de los 70. Bueno, ya para ir terminando, si no me enrollo, otros recuerdos, la enciclopedia Álvarez, ¿os acordáis? La leche en polvo que nos daba, si no recuerdo mal, la abuela de 10, y que a mí no me gustaba nada, y una vez y creo que no volví más. El patio de recreo sin cementar, donde se jugaba la pelota, los castigos de los maestros que nadie cuestionaba porque era normal que pegaran con la regla,
y digámoslo también, la violencia verbal a veces entre el alumnado, con insultos, con motes, incluso en alguna ocasión de bajar los pantalones a alguno, en fin, conductas que no eran agradables entonces ni tampoco ahora. Todo el tema del bullying, pues como veis, no es nada nuevo. Yo creo que tenemos que hacer memoria y no idealizar la convivencia escolar de aquellos años, ni siquiera a un sistema educativo que, como ahora diré, era segregador para toda la población, porque a partir de los 10 años había dos caminos: o el camino del bachillerato y tenías que tener beca o dinero para un internado, o los estudios primarios aquí en Gallo. También recuerdo que algunos sábados, los que seáis de mi edad, acordaos, venía a darnos una charla Monseñor Jesús, el párroco, y le encantaba contar historias de miedo y de terror. Y nos enseñó las 5 villas con una gran limotécnica. Don Monseñor Jesús, que era un virtuoso de la música, ¿os acordáis que tocaba la guitarra de maravilla? Bueno, el equipamiento escolar era muy escaso y los pupitres biplaza aún conservaban el agujero para escribir con tintero, que sería, pues, de sabe Dios cuándo. Bueno, fijaros cómo los maestros estaban, ya se ha dicho antes, muy mal pagados. Hasta la huelga del año 76, que protagonizó Ángela Santa y que nos contará, y muchos maestros daban clases particulares porque no les quedaba más remedio, o vendían televisiones como don Severino, y se jubilaban a los 70 años. Ojo, Bueno, pues precisamente en el año 68 se jubila doña María Arreaga, doña Carmen Payás, doña María Rocertales y don Esteban Rodríguez. Y se produce un rejuvenecimiento de la plantilla con la incorporación de la Rodé, de la Santa, de Letosa, etc. Bueno, yo me fui interno al seminario a estudiar bachillerato en el curso 67-68. Otros alumnos de Gallur se iban al colegio menor del Frente de Juventudes, que estaba en la calle Franco y López, no sé si os acordaréis. Otros a estudiar en CP, gracias al autobús de Asensio, ahora que veo ahí a su hija al fondo, que hizo un servicio buenísimo para la educación, Asensio, gracias al transporte escolar. Pero la mayoría de los alumnos de Gallur, años 60, al acabar la escuela con 14 años, se iban a trabajar. No tenían otras opciones. Eran la inmensa mayoría. En los años 60 suponía un gran esfuerzo económico para las familias salir a estudiar si no se conseguía una beca. En ese sentido, el Colegio de la Falange hizo una función social importante, porque mi hermana, por ejemplo, se sacó el bachillerato libre, ella y otras muchas alumnas, gracias al Colegio de la Falange. Bien, ya para ir terminando, en resumen, nos tocó vivir en los años 60 un sistema educativo selectivo, segregador, cerrado y sin pasarelas. Vuelvo a repetir, no idealicemos. Con esa doble titulación de certificado de estudios primarios o de bachiller elemental. Sistema que enseguida se acabó en el año 1970, que fue la gran reforma educativa de este país. El año 1970. Mi prima Pili López, que también ha sido profesora, me dijo que la primera promoción de la EGB de 1975, más de entre 10 y 12 chicos y chicas se fueron a estudiar bachillerato y una buena parte de ellas sacaron carrera universitaria. Eso fue gracias a la EGB, gracias a la extensión de la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 14 años. Y ese dato es muy relevante para la historia de Gallur, y me lo contó ella. Concluyo con un recuerdo de gratitud a quienes fueron mis maestros en Gallur, gracias a los cuales pude proseguir mis estudios en Zaragoza y llegar también a ser docente, profesión que hemos vivido mucho en la familia, con mi hermano, mi mujer, mi hijo y mi sobrina. Por eso, desde estos recuerdos contemplo con alegría la situación educativa de Gallur hoy, con un colegio integrado que escolariza a todos los alumnos hasta los 16 años, con profesores especialistas, con muchos medios y muchas oportunidades que nosotros, por desgracia, aunque algunos sí, la mayoría no las pudieron tener. Gracias. En nuestras escuelas, todos en general y cada uno de nosotros, tenemos una historia diferente. Un maestro o maestra a quien recordar. Unos compañeros con quienes jugábamos y hacíamos travesuras. Castigos que recibíamos. Contenidos que aprendíamos. Vamos a transportarnos a
años que estuve ejerciendo en Gallur, recordando actividades desarrolladas en el colegio, pinceladas sobre la vida escolar fuera de las paredes del centro, siendo mi deseo de que entre los presentes haya partícipes que puedan comentarnos alguna vivencia al final del colegio. En el curso 1971-1972 hicimos una convivencia de 4 días en el Moncayo con 2 tiendas grandes de campaña, 13 alumnos mayores, y nos marcamos unos objetivos que era fomentar la convivencia, trabajar en equipo, aceptar las normas y al final de cada jornada comentar los errores posibles de la convivencia. Quiero resaltar de que hubo una persona, la acción generosa y gratuita del señor Sisto Pascual, no sé si lo recordarán alguno, que utilizó su coche para llevarnos y traernos, aparte de yo el mío. No indicamos a ninguna de las familias el lugar de la acampada, simplemente para evitar visitas de los familiares. Los alimentos que llevamos para los 4 días, la mayoría fueron traídos por los alumnos de sus casas. Patatas, aceite, sal, huevos, leche, colacao, etcétera, etcétera. Nos ubicamos, alguien habrá pasado por allí, por el camino del Morca. Hay 2 pequeñas explanadas y allí montamos las 2 tiendas. Visitamos el santuario del Moncayo, juntamente con la fuente de San Rudioso. Al día siguiente nos fuimos a Añón del Moncayo. En el siguiente a Bozmediano. Antes habíamos escrito unas cartas a las escuelas para decir que íbamos y que prepararan un partido de fútbol y hacer convivencia con los alumnos de esos pueblos. En Bozmediano fuimos a ver el nacimiento del Keiles, el castillo que está transformado en cementerio, pero hubo una gran tormenta y nos refugiamos en el bar. Allí, al preguntar por el alcalde, rápidamente nos acogió y nos llevó a la casa vacía de su madre y nos preparó un excelente rancho para comer. Hay un diario que lo he traído y he hecho unas fotocopias, no sé si habrá aquí alguno, de ese diario que escribieron los 13 alumnos que fuimos de acampada. En el año 1973, al realizar un curso de maestro instructor de educación física por la Academia Nacional José Antonio de Madrid, pues se programan ya en el colegio clases de educación física con los cursos mayores. Al no haber gimnasio, muchas clases durante el invierno y días de lluvia se daban en los pasillos del edificio antiguo en la parte inferior, sacando el plinto, los potros, colchonetas, con las volteretas, haciendo el pino, ejercicio de equilibrio, etcétera, etcétera. Todo esto sirvió para el día 1 de mayo, si recuerdan, era la fiesta del trabajo, y en el año 1974, ese 1 de mayo, nos fuimos al campo de fútbol y de 80 a 100 alumnos y alumnas, los alumnos con camiseta azul, las alumnas con camiseta amarilla, pues nos fuimos al campo de fútbol y se realizó una exhibición de tablas gimnásticas, más saltos y volteretas de plinto, potro y aparatos. No sé si recordarán o aquí habrá alguno. Ese año
Se programan y se realizan competiciones de balonmano y baloncesto, chicos y chicas, durante las fiestas en el patio de recreo del colegio. Casi no acude nadie. Se anuncian por altavoces, no viene gente. Al año siguiente, nuestro pensamiento fue, ya que no vienen a vernos, iremos nosotros donde están ellos. Y las competiciones se desarrollaron en la plaza del ayuntamiento, con gran afluencia de público, y así se instauró el Día de la Juventud y se añadió al programa de fiestas en años sucesivos. En el año 1975-1976 había que seguir impulsando el deporte y la convivencia. Tauste, Gallur y Borja formaron unos juegos comarcales y unas jornadas deportivas. Años siguientes se introducen los Juegos Escolares Provinciales, participamos, nos seleccionamos para semifinales y finales y jugamos algún partido de final con algún colegio de la capital. Paso al año 1977 al 79. Gallur participa en el concurso Festa Aragón de la Caja Rural de Aragón, que se realizaba en el Caracol, Paseo Independencia, los sábados. El equipo tenía que responder preguntas sobre Aragón. Si algún miembro del equipo fallaba, entonces esa pregunta fallida intervenía un miembro del equipo y si encestaba, puntuaba. Estuvimos participando en este concurso por 2 años. Pasamos al 1986. Solicitamos y fuimos al concurso de la beca en Televisión Española en el programa Por la Mañana de Jesús Armida. Realizamos 2 viajes, el primero porque lo ganamos y el siguiente porque íbamos a la fase siguiente a concursar a Madrid. Y además de concursar, hicimos turismo visitando el zoológico, incluida la actuación de los delfines, el Palacio Real, el Museo de Cera, el Parque del Retiro. Supongo que la mayoría de alguna familia de aquí de Gallur todavía tendrán grabaciones en VHS de dichos programas de la televisión denominada La Beca. En el año 1989, del 15 al 19 de mayo, fuimos a alojarnos en el albergue de Veruel, 5 días, de lunes a viernes. 2 clases, aproximadamente 50 alumnos. Allí había un equipo formado por 3 personas, con programación de actividades para conocer el monasterio y sus dependencias, así como el entorno, haciendo salidas en bus hacia el Alledo, la Boitrera, término municipal de Añón o la Cueva, a los hornos donde los cartagineses fundían mineral de hierro, y por las noches leíamos relatos de las brujas de Trasemoz y juegos de pistas con linterna. A finales, bueno, dejo esto un poco. Quiero ahora varias cosillas importantes o muy importantes. En mis primeros años existe gran actividad cultural y educativa en las aulas de las escuelas nacionales. Se dan clases, unas oficiales, otras libres. Se preparó a más de 60 jóvenes para obtener el certificado de estudios primarios. Los exámenes se realizaron en el propio centro. Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque desde la Delegación de Educación e Instrucción nos concedieron solamente una clase para 30 alumnos para el certificado de estudios primarios. Pero al haber inscritos o
personas para sacarse el certificado de estudios primarios, más de 60, pues se hicieron clases, pero estas los alumnos los tenían que pagar esa clase. Los exámenes fue el mismo para unos y para otros, y los hicieron en el propio centro, en nuestro propio colegio. También se solicitó y nos concedieron el primer curso teórico del primer grado de formación profesional. No siguió adelante porque planificaron la comarca y se suspendió al año siguiente el continuar con ese primer grado de formación profesional. Se dieron clases de mecanografía y secretariado. Y aquí quiero recordar al alcalde de entonces, Pedro Mateo, la siguiente frase: este ayuntamiento no escatimará en gastos de luz, calefacción y limpieza para la educación y cultura de nuestros hijos. Sin olvidarme de tantos compañeros que aquí en el colegio hemos convivido, mi recuerdo muy especial a don Luis Letosa y don Jesús Larrodé. Y para finalizar, agradecer la invitación para participar en este coloquio y pediría al Ayuntamiento, a través de Sara Fuertes, concejala de Cultura, Medios y de Comunicación e Igualdad, que fomente la cultura y el saber, sin olvidar a todos aquellos docentes que han dejado pozos, esa huella con recuerdos gratos, e implante el Día de la Educación, estableciendo una jornada de convivencia entre ex-profesores, ex-profesoras, ex-alumnos, ex-alumnas, cada 3, 5, 10 años, o lo que quise. Muchas gracias, Ángel. Cojo esa propuesta, me la guardo y la tenemos ahí para estudiarla. Yo todo lo que me dicen, yo lo pienso, cómo, cuándo y en qué momento y de qué forma. Y posiblemente dentro de 5 años o más, habrá nuevos profesores, nuevas profesoras, exalumnos, exalumnas. Y es un día de convivencia en el pueblo demasiado bonito para hacer. Cojo la propuesta, cojo la propuesta. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Cuando me han hecho la entrevista en la radio, yo he dicho que la gente de Gallur, los chicos y las chicas, me habían enseñado a ser maestro. Y no hay cosa más bonita que te enseñen chicos y chicas lo que tú debes ser. Yo había estado solo en un colegio grande un año, pero el resto con grupos muy pequeñitos. Entonces, ahora iré citando, no historias, porque yo no tengo historias, yo tengo anécdotas, y varias de las personas de las anécdotas estáis sentadas por ahí. Entonces, como las conocéis, no diré vuestros nombres, pero os dais por aludidas. Cuando yo llego a Gallur, me sorprendí. Ha dicho algo Ángel Lorente, me sorprendí mucho. Y es que había clases de chicos y de chicas. Entonces yo eso no lo entendía. Y como algunos somos de cabeza dura, pues dimos mal para que a partir del año siguiente toda la segunda etapa fuese mixta y desde el primero al año siguiente, etcétera. Es decir, que en 3 o 4 años el colegio fue a pasear a ser mixto realmente, ¿no? Porque era una cosa sorprendente. Y luego yo disentí
con las autoridades del pueblo, las provinciales, las nacionales, etcétera, por el abandono al que tenían sometido a la escuela rural. Entonces, algunas de mis disensiones no fueron bien entendidas por algunas de las autoridades, y eso motivó que en el año 1981, cuando el golpe de Estado, un señor muy querido por mí, que tenía un comercio en la bajada de electrodomésticos y vendía de todo, me llamó cuando yo bajaba y me entró a su habitáculo que tenía tal y me hizo ver lo que veíamos. Y yo entonces me sentí desvalido. O sea, ha sido de los momentos en los que me he sentido desvalido. En Galluria no me sentí más desvalido, nunca más. ¿Por qué? Pues porque me estaban enseñando lo que yo debía hacer. Hasta entonces yo pensaba que lo importante era la materia que yo daba. Ciencias naturales y pretecnología. Y en este capítulo debo pedir disculpas por mis múltiples errores, porque me enseñaron los chicos y las chicas de Galluria que no me debía empeñar más en que construyeran coches teledirigidos. Entonces nunca más lo volví a hacer, ¿no? Porque algunas de las alumnas que he recordado, que he visto antes me recordaron el coche teledirigido y los circuitos eléctricos y las cosas raras que les mandé a hacer. Luego, eso ya lo quité, porque me di cuenta que en educación lo importante es el alumnado, no es lo que deban enseñar. Si lo que yo les enseñé dentro de 5 minutos ya está olvidado, ¿no? Era ser personas, ¿no? Y en ese proceso de ser personas, cuando yo estuve aquí, había algunos chicos y algunas chicas que atravesaban momentos difíciles. Y entonces he tenido siempre la sensación de haber fracasado con ellos, porque no supe ayudarles en lo que se merecían, ¿no? Y debo decir también que cuando yo llamaba a las madres y padres para recriminar algo, acudían con una educación absoluta. Eran las dos cosas que yo no entendía. Por eso me permitieron entender cuál era mi función también. Nosotros hacíamos campeonatos deportivos, como dice Ángel, pero éramos tan pobres que los hacíamos en los recreos. Entonces duraban 15 minutos y tal, ¿no? Y participaban chicos, chicas, daba igual. Pero como aquí hay varias personas que me enseñaron que salir por los ríos era muy importante, vinieron conmigo con un cariño y alguno me dijo el otro día cuando estuve, yo aprendí de ti que tal árbol se llama no sé qué, y yo, ¿qué va? Y dice, sí, yo lo aprendí. Entonces las salidas que hacíamos al soto del río Ebro, a la desembocadura del Arba, etcétera, para mí eran algo exquisito. Porque se asombraban de lo que veían. Y eso, a quienes amamos la naturaleza, el asombro es lo que más enseña, ¿no? Y hay varios aquí. Nosotros incluso teníamos un grupo de profesores y profesoras que hacíamos los mismos recorridos que hacían los alumnos. Entonces, y nosotros eso lo plasmamos en un artículo que tendréis entre los materiales de ahí, publicado en Cuadernos de Pedagogía, que era la revista más importante de educación que había entonces. Hacíamos el consumo domiciliario de agua, me acuerdo con ellos y les entusiasmaba. Y éramos tan atrevidos, el señor Centellas, sí, el señor Centellas y que hasta bajaban al depósito de captación, que luego lo pienso y digo, ¿cómo éramos tan atrevidos, ¿no? Y están varias aquí que bajaron conmigo con el señor Centellas al depósito de captación, ¿no? Y entonces entendieron que el agua no salía del grifo por bendición divina, sino que venía de algún sitio, ¿no? Para eso fue, para mí, muy importante. Estábamos tan mal que teníamos un huerto
que tenía unos 4 metros cuadrados, ¿no? Que eso ni se podía llamar huerto, lo que hacíamos era experimentación de reproducción, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos de aquí, a quienes he saludado hace un rato, no sé qué, que fueron partícipes de ese huerto. Y fuimos tan atrevidos que llevamos las especies que cultivamos a detrás de los Tal Luis e hicimos nuestros cartelitos, etcétera. Lo que yo podía enseñarles de ciencias es poco, ¿no? Pero esto es mucho. Nuestros paseos por el Ebro, ¿no? Que alguna de las que vino conmigo está allí por la última fila, y no voy a citar a nadie. Y lo pasamos estupendamente, tenemos fotos del momento. Y da la casualidad de que todos ponen cara de contento. Y no era por la foto, no, era porque lo pasábamos bien. Entonces, en Gallur, en nuestro colegio, teníamos nuestra estación meteorológica. Que me enfadé, me fui a Madrid, discutí con no sé cuánta gente y tras un accidente, entre comillas, que perdimos parte del material del laboratorio y de tecnología, nos repusieron bastantes cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que un año, ahora que decía Ángel de los viajes, un año, y con alguna que está aquí, nos fuimos a Madrid de viaje de estudios. Y fuimos pues a lo clásico que va siempre, el Palacio Real, no sé qué, pero también fuimos al Congreso de los Diputados, porque yo les quería enseñar que los disparos de allá arriba y tal cosa era un atentado a la dignidad. Llegamos allí y nos saluda el ujiero, como se llame, ¿no? Dice, no, ustedes no pueden entrar. Digo, ¿cómo que no podemos entrar? Si venimos de Gallur. Pero es que yo había enviado la solicitud en forma porque quería que los chicos viesen el sitio realmente de donde hablaban y de donde estuvimos a punto de perderlos, ¿vale? Entonces, bueno, se fue a hablar con no sé quién, tal y cual, y tenemos fotos, también estuvimos en el zoo, no miro a nadie, y nos lo pasamos pipa, y no tuvimos que decirles ni una sola vez, tenéis que hacer esto. Pero lo más curioso es que allí en el hemiciclo, nos dejaba en la puerta para que viésemos el hemiciclo, ¿no? Y le dije, no, que nosotros no solo queremos el hemiciclo, nosotros nos queremos sentar en el hemiciclo. Dice, pero ¿cómo se va a sentar en el hemiciclo? Y les volví a decir, que somos de la Llur. Y efectivamente, se sentaron en donde se sentaban los miembros del gobierno, ¿no? Para que vieran que, y me parece que esa experiencia personal pues fue interesante, ¿no? Porque mezclamos varias cosas, pero ya os digo. Entonces, yo en Gallur recuerdo que yo daba siempre segunda etapa, ¿no? Excepto unos años que me cambié, y no os imagináis el lío que era cuadrar los horarios de segunda etapa, porque si había 12 clases, estábamos 12 profesores que dábamos materias distintas. Con lo cual, me acuerdo Asun Brinkis, que os acordaréis de ella y tal, que nos pasamos allí horas y horas hasta que cuadrábamos el horario, ¿no? Entonces, no nos quedaba nunca la sensación, de aquí está Ángel, etcétera, de estar trabajando en exceso, y eso es algo que nosotros valorábamos siempre. No nos importaba quedarnos a jugar con ellos, etcétera. O sea, eran una gente, maja gente, ¿no? Y nos quedábamos después en la escuela. Tanto nos quedábamos que cuando el Club Balonmano Gallur, no sé cómo se llamaba, no sé qué, pues resulta que tenía que formalizar su inscripción. Y necesitaban, acabo enseguida, necesitaban un árbitro, un entrenador o no sé qué tal. Y yo les dejé mi carnet de entrenador de balonmano, o sea, que yo era el entrenador de balonmano. Entonces, hacíamos simulacro de evacuación. Era un desastre absoluto, porque la puerta se abría hacia adentro. Y
nosotros hacíamos el informe y yo recuerdo de haber redactado informes y un año haberme negado a hacer el simulacro y recibí una nota, ¿no? ¿Por qué recibí la nota? A ver, no nos hacían nunca caso, era el abandono de la escuela rural. Entonces, el buen entendimiento entre el profesorado fue algo que me descubrió que nos podíamos llevar bien trabajando juntos. Anda, que es difícil, ¿eh? Trabajando juntos. Nosotros hicimos intento de colaboración con el Instituto de Tauste y armonizábamos las materias. Pero yo recuerdo que nos vino a ver a Maite y a mí una inspectora porque habíamos pedido una estancia en Suiza y nuestros métodos debieron ser tan malos que nos puso un 0 a los dos. Entonces, no sé, yo no llevaba libros, o sea que pido disculpas también a quien estuve en clase tantos años sin libros. Todo era cuestión de pensar, ¿no? Entonces, ahora ya acabo con la última. Nosotros hacíamos una semana, por lo que decir, de la vida cultural de Gallur, hacíamos una semana cultural de la Hueche Gallur, porque los chicos y las chicas de Gallur iban entonces a Borja y hacíamos la semana cultural y había aquí cosas de teatro y etcétera, etcétera. Y ahora me gustaría terminar con agradecer de forma especial, lógicamente, a algunas de las personas que están aquí que no voy a citar, ¿no? Porque he compartido mucho con ellas y son muy amigas. O sea, ya no son exalumnas, sino que son muy amigas y amigos. Y recuerdo que habían pasado 2 años o 3 o no sé cuánto y me llaman y me dicen que si los llevaba al Pirineo. Y yo tengo que traer con vosotros, ya si os habéis ido de la escuela. Y los llevé al Pirineo, los llevamos. E hicimos todo el recorrido del Pirineo. Y una delicia ir con ellos. Me acuerdo que había una que, ojo, sí protestaba, se cansaba por allí en Isco, hablábamos entre todo y ella decía, pero vamos a seguir. Pues, me enseñaron también que no había que forzar. En serio que estuvimos en Añisclo con ellos, sí. Luego ha venido la fama de Añisclo porque estuvimos allí. Y entonces es muy curioso porque nosotros, qué atrevidos, ¿no? Nos fuimos con no sé cuántos seríais, 13. Hay alguien por ahí sentada y sentados también que fueron, no sé cuántos seríais, 13, 14, no sé qué. Llevamos un par de tiendas o no sé qué y otra tienda para nosotros y así de cine, ¿no? Y quiero acabar con esto de decir que las madres y los padres siempre mostraron una absoluta en serio, ¿eh? Los llamabas 20 veces, incluso a algunos alumnos que los perdimos como alumnos, los perdimos porque la vida era difícil. Y a los padres, un padre, que no va a decir claro, que nos vamos al Pirineo, un padre que era una delicia, de delicia. Y me acuerdo que hacemos la excursión del primer día, volvemos al camping del Aneto, me parece que era el camping que estuvimos allí, y dice, ¿tiene usted un recado? No, ¿de quién? No, entonces no había móviles ni nada, ¿no? Ni llamábamos que estaban bien, nada. Ellos nos dijeron, os llevéis a nuestros hijos y haced con ellos. Y decía, más o menos había apuntado el señor de la recepción, había apuntado, de parte de que si necesita más dinero. O sea, que no nos podemos gastar nada, ¿no? Entonces, yo he dicho en muchos sitios que nunca quise ser maestro. Lo he dicho cuando me dieron el premio en la Facultad de Educación y tal. Yo nunca quise ser maestro, pero no hay profesión más bonita que ser maestro, ¿no? Y entonces, de verdad que las chicas de Gallur, algunos de los que están por ahí, también me enseñaron a hacer un esfuerzo por entender a todos. Y vuelvo a pedir disculpas por el circuito eléctrico y por el coche, que lo tengo clavado desde entonces y alguien que está por ahí, cuando nos vemos nos lo recordamos lo del coche, ¿no? Me falta solo una cosa, dar las gracias a varias personas que en mis recorridos por el territorio gallurano
me enseñaron muchas cosas de la agricultura. Algunos ya no vive, pero otros sí y está por aquí. Y hacía excursiones con ellos, o sea que hasta tuve de maestros hasta los padres de los alumnos. Así que gracias por haberme enseñado a ser maestro. Muchas gracias, Carmelo. Vamos a dar paso a Carlos Gracia Casado. Cuando quieras, Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Sara por la invitación y a vosotros por formar parte de esta mesa. El objetivo principal, ¿no?, de mi intervención es explicar un poco mi labor investigadora con las escuelas de Gallur, ¿vale? Yo hace unos años realicé un trabajo de investigación que se centró en estudiar las construcciones escolares del antiguo partido judicial de Borja entre 1923 y 1939. Como todos sabéis seguro, el municipio de Gallur en aquel momento formaba parte del partido judicial de Borja, y es por ello, bueno, pues que no solo estudié las escuelas de Gallur, sino bueno, las de Borja y los veintitantos municipios que lo conformaban. El trabajo llevaba como título de locales escuela a edificios escuela. Es un poco lo que ha planteado Silvia. La situación de la enseñanza, de la educación en la sociedad del siglo XIX pues era deplorable, ¿sí? Lugares insalubres donde se enseñaba de la manera que se podía, ¿no? Y entonces sí que, bueno, hay distintos momentos importantes, ¿no? Uno cuando va a la Facultad de Educación le dicen la 1857, ¿no?, la ley Moyano, que es la primera ley educativa, y es ya donde un poco la administración a nivel nacional se pone a hacer algo con esto de la enseñanza, que hasta ese momento pues no había sido ninguna prioridad. Y es en ese momento, ¿no?, cuando, bueno, pues ya en Gallur se ve que ese movimiento a nivel nacional pues lo tenemos también aquí. Fijaos, desde ese momento Gallur tiene una creciente necesidad de centros escolares, porque además tenemos que tener en cuenta que Gallur, nuestro pueblo, no hacía más que crecer, debido pues, sobre todo a ese impulso industrial que tenía. El primer proyecto escolar que tenemos en Gallur data de 1866 y fue propuesto por el arquitecto Atienza, que no se ejecuta por motivos económicos. Vamos a nombrar un montón de proyectos y vamos a ver que aquí hay mucha intención, pero dinero ninguno. El primer proyecto a lo largo del siglo XX, tenemos muchos proyectos. El primero es de Julio Bravo, de 1902, y luego vuelve a hacer otro en 1906. Julio Bravo era el arquitecto provincial, que tampoco se realiza por falta de financiación estatal. Todos estos proyectos se pueden consultar en el Archivo Municipal de Gallur. Mi labor investigadora se centró en los archivos municipales, donde en muchos de ellos se guarda muchísima información referida a la educación y también a las construcciones escolares. También encontramos documentación en el archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, y también, especialmente en el tema de educación, nos tenemos que referir al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, porque en ese momento pues, la educación formaba parte, ¿no?, de una política estatal, y ahí es donde, bueno, se visaban todos los proyectos y un poco se tenía esa dirección, ¿no? Ya con la dictadura de Primo de Rivera, y es donde sí que se centra mi trabajo, pues tenemos el primer proyecto en 1927, de un proyecto de 6 escuelas graduadas a Francesc Fàbregas i Vehil, un arquitecto de Barcelona. Hay muchísimas, ¿no?, muchísimas incógnitas de cómo arquitectos de Barcelona trabajan para un pueblo como Gallur, ¿no? Ese mismo estudio de arquitectura hizo el matadero que tenemos, muy similar al proyecto, aunque no es el mismo que hizo este estudio de arquitectura,
pero un poco nos habla tanto la necesidad de construir que había en un pueblo como Gallur, como al mismo tiempo, ¿no?, la altura de miras que tiene, ¿no? Porque para hacer esto, pues nos habla sin duda de la altura de miras de la administración de ese momento. No se hace este proyecto. Y un año más tarde, ya un arquitecto ya zaragozano, Roberto García Ochoa, elabora un proyecto un poquito más austero que se aprueba, pero que no se ejecuta, no hay dinero. En 1930, el propio alcalde reconoce la crítica situación escolar del municipio y en 1931 se formó la Junta Pro Escuelas para movilizar a la población y recaudar fondos. Este paréntesis de la educación en Gallur a mí me apasiona porque esta Junta Pro Escuelas, bueno, quería que se construyeran escuelas, ¿sí? O sea, había una ansia de los galluranos por tener un espacio, un lugar digno. Y ahí se hizo una cuestión que era hacer una colecta. A mí me gustó mucho ver cómo en la calle Navarra, ¿no?, donde vivía, en este caso, mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no?, ahí aparece cada vecino lo que dio para la construcción de escuelas. Y sale tal Pepito, calle Navarra tal, 100 pesetas, el otro 20, el otro 5, ¿no? Todo el municipio, todo Gallur, quiso participar en esta labor tan entusiasmada, ¿no?, como era el de dotar de un edificio digno para la enseñanza en Gallur. Llegan ya las buenas noticias. Y las buenas noticias vienen también con la entrada y la toma de posesión de María Domínguez Ramón, que como todos sabéis, estuvo muy poquito, pero el poquito tiempo que estuvo, tuvo un tesón y un empeño por dotar a Gallur de escuelas, que eso se ve en cuando uno visita la correspondencia de la Diputación y ve la cantidad de cartas que hizo esta señora en un año porque quería que se construyeran escuelas y lo quería ya. Y entonces ella dio una solución provisional, ¿sí? La solución provisional fue que en lo que hoy en día es la Plaza de Justicia, detrás de la Guardia Civil, había una serrería. Y a ella se le ocurre de hacer provisionalmente un edificio de escuelas unitarias. Y es ahí cuando se le encarga al arquitecto Teodoro Ríos Balaguer un proyecto de escuelas provisionales en 1932. Este proyecto lo retoma Regino Borovio Ojeda cuando toma posesión como arquitecto provincial, y este edificio, el que les hablo, es lo que hoy en día es, pues, los salones parroquiales y el Pignatelli, ¿sí?, para entendernos. Ese edificio, si en su día fue un edificio de escuelas, fue por ese entusiasmo, ¿sí?, y esas ganas de dotar a Gallur de un proyecto de escuelas ya. Y ese edificio tiene un nombre y apellidos que es María Domínguez. Sin ella no se hubiera hecho, porque además tuvo que pasar muchísimos problemas porque desde Madrid quería que todo saliera bien. Y esto de acondicionar una serrería, la verdad es que no motivaba mucho y se llevó muchísimos informes negativos hasta que al final, en 1935, ya se entrega la obra. Pero en ese momento, Gallur no solo podía tener un edificio, una serrería acondicionada, ¿sí?, sino que en ese momento ya se le encarga al mismo arquitecto, Regino Borovio, un edificio moderno con 8 escuelas graduadas en el barrio de La Planilla, que era un barrio de reciente construcción, que se aprobó en ese momento, pero que viene inmediatamente después, pues la contienda civil, ¿no?, la guerra civil. Esto que, si hemos dicho, ¿no?, la cantidad de edificios y de proyectos que tenemos desde el propio siglo XIX, la situación es que en 1935 ya tenemos el Pignatelli inaugurado, tenemos el proyecto ya de La Planilla y se aprueba, pero entra la contienda civil. Y la verdad es que eso se nota en las construcciones escolares y en la educación. ¿Por qué se nota? Bueno, lo primero porque supuso una paralización del proyecto de 8 escuelas graduadas de Regino Borovio Ojeda que os comentaba. Y en segundo lugar, porque bien comentaba Silvia, no tenemos mucha información de cómo eran las escuelas del 19, sobre todo relativo a los edificios escolares, ¿sí?
sabemos que había unos que eran en espacios de alquiler, pero sí que tenemos constancia que en la Plaza de Justicia, igualmente con el edificio que hay con calle Colón, hay constancia de que había lo que se llamaba un edificio de escuelas. Yo le llamaba el edificio decimonónico en mi trabajo, porque ahí estaba donde se encontraba también la casa del maestro, ¿sí? Que estaba en la planta superior. Pues este edificio en 1937 fue bombardeado y tirado abajo. O sea, la situación en la guerra civil no solo nos paraliza uno de los edificios, sino que otro fue bombardeado y tuvo que tirarse abajo. Así que en este momento el régimen no podía permitirse que hubieran tirado un edificio de escuelas y se armó, o sea, hizo todo lo necesario para volver a encargar un tercer edificio escolar. Ese tercer edificio escolar se lo encarga de igual manera a Regino Borovio Ojeda, que bueno, pues fue lo que posteriormente fueron las sanas que habéis comentado, pero todos son edificios de escuelas públicas que se hacen desde el ayuntamiento y también desde la oficina de construcciones escolares. Como me pidió Sara sobre todo que me centrara en el edificio en el que tenéis ahí la foto, esta fotografía forma parte del corpus fotográfico, ¿no?, de trabajo. Regino Borovio hacía un trabajo excepcional como arquitecto y siempre mandaba un fotógrafo cuando entregaba la obra, y en su archivo personal pues están todas estas fotografías, y además, bueno, en su archivo personal hoy en día lo custodia Javier Borovio, que es la persona que hizo la esquinita de la plaza, que sigue su tradición de arquitecto, y la verdad que fue todo un lujo que cerrara también nuestra saga de arquitectos. Como vemos, Regino Borovio hizo muchísimo en Gallur, no solo estos 3 edificios de escuelas, los 3 están diseñados y proyectados por Regino Borovio, sino que también hizo el cuartel de la Guardia Civil, hizo el propio ayuntamiento donde estamos, el edificio del ayuntamiento también es de Regino Borovio Ojeda, por lo cual, bueno, le debemos mucho, ¿no?, a este arquitecto. Entonces, centrándonos en este edificio, que es de donde, ¿no?, un poco pivota la Semana Cultural, como ya hemos comentado, no todo, la necesidad de construir escuelas, pues Regino Borovio redacta en marzo del 35 este proyecto de escuelas graduadas. Estaba provisto un edificio en nueva planta con 8 aulas, 4 para niños y 4 para niñas, 1 por grado educativo. Y esto de los grados, ¿no?, lo habéis planteado un poco. Antes lo que habían eran las escuelas nacionales, la número 1, la número 2, la número 3, la número 4, que la educación en España, bueno, hasta los años 70 es segregada por sexos, y la coeducación solo existió por muy poquitos años de la República Española, y la verdad es que, bueno, entrado al régimen franquista, pues esto de la coeducación, ni hablar. Con lo cual, esto de graduadas hace referencia a que había 1 por grado educativo, ¿sí?, como si dijéramos por curso, aunque no sería la asimilación. Podía haber grados donde se incorporasen, pues, de distintas edades, y sobre todo siempre estaba segregado por sexo. ¿Cómo se distribuye, ¿no?, este edificio? La planta baja para niños, y en la planta, así es como aparece en el proyecto, pues, luego la historia de un edificio es algo vivo, puede ser que se cambiara, y en la planta alta para niños. Cada planta con 4 aulas orientadas al sudeste, conectada por una galería central. Servicios, vestíbulos, despachos para profesores, roperos, el sótano con caldera y carbonera. El diseño higiénico y pedagógico inspirado en los principios modernos de salubridad, ventilación, orientación solar y funcionalidad educativa. Y esto es clave, porque hoy en día hay veces que sabían más los antiguos que los que hemos llegado después. O sea, sabían mucho más de salubridad, sabían más de higiene. El higienismo es una corriente política que atraviesa la educación en este momento y en este contexto,
que estoy planteando, y los edificios tenían que tener una ventilación, una orientación, todo ello para que, pues para cumplir estas características pedagógicas. Hoy en día hay veces que se hacen edificios sin tener en cuenta esto, y en 1930 sí. ¿Cómo se financió? Bueno, este edificio del Grupo Escolar La Peña tuvo un presupuesto total de 188.000 pesetas, del que el 50% lo pagó el Ayuntamiento de Gallur y el otro tanto por ciento lo pagó el Estado, y fue aprobado oficialmente, qué desgracia, en junio de 1936, pocos días antes del estallido de la Guerra Civil. El conflicto impidió su construcción, el proyecto quedó paralizado hasta que fue retomado en 1943 y se finalizó y se entregó la obra en 1946. El edificio fue inaugurado, como he comentado, como Grupo Escolar La Planilla. Simboliza el intento más ambicioso de modernización educativa en Gallur durante el siglo XX. Fue un ejemplo de escuela racionalista, porque Regino Borovio es un arquitecto racionalista y funcional, alineada con las políticas progresistas de la Segunda República. Aunque el contexto político cambió, el edificio continuó cumpliendo funciones educativas durante décadas y hasta nuestro día, ¿no? Simplemente ya para acabar un poco y cerrar este panorama que espero que haya quedado claro, ¿no? Los tres edificios, ¿no?, que simbolizan una historia apasionante de la educación en Gallur. Voy a cerrar con una frase que dice: la escuela de La Planilla fue mucho más que un edificio, fue una declaración de intenciones. Construir escuelas es siempre una forma de construir el futuro. Borovio diseñó una escuela para la sociedad moderna, su arquitectura era también pedagogía. Gracias. Bueno, agradeceros muchísimo a todos los participantes, ha sido una maravilla absoluta escucharos a todos y cada uno de vosotros.